nos entusiasmamos harto en esto de sumarnos a un proyecto como el Pepe Carrasco, porque claro, primero nos encantó mucho la invitación de Roberto, y después conocer el espacio fue más encantador todavía. Un día sábado, me acuerdo, fui con la Maga, ahí la conocí, le dije que había llegado por lo del afiche, que habían pegado y que si me podía incorporar. Y fue súper, pues llené la ficha y de ahí empecé en el preu. Llegué al preuniversitario José Carrasco Tapia porque mis hermanas mayores, dos de mis hermanas mayores estudiaron en el preuniversitario. La verdad que llegué el año 1999, cuando, mi año anterior, cuando era mechón, cuando llegué y fui un mechón de acá de esta facultad. Yo llegué al preu el 2014 como profesora, pero 2 años antes o 3 años antes había sido estudiante del preu. Hice el preu el 2011 y 2012. Nosotros estudiábamos en un colegio particular subvencionado que no tenía muy buena calidad respecto a la educación, entonces necesitábamos de alguna forma un refuerzo para poder prepararnos para la PSU. Nos dijo que se trataba de una iniciativa que buscaba, inspirándose en principios fundamentales de una sociedad democrática y de derechos, generar un espacio que fuera más allá de un universitario que preparara para la PSU, que era algo fundamental. La verdad que yo no conocía que existía este preuniversitario, si no lo hice hecho, porque yo no hice preuniversitario cuando estaba en el colegio. Yo en un colegio municipal, y ahí, por cosas de la vida, me tocó hacer un par de clases porque me lo pidió un profesor. Y de ahí donde yo sabía dónde estaba mi destino, que era ser un profesor, un docente. Algo que siempre pensaba, no pensaba, lo decía y lo enfatizaba mucho en las clases, y era el objetivo y como un poco lo que me animaba también a ir los sábados. Me da lo mismo en realidad, y siempre les dije a los chiquillos cuántos puntaje sacaron. No pensaba y nunca pensé que por sacar 800 puntos estábamos descubriendo a una persona brillante, a una lumbrera. No creo en esa forma de medición, no creo en esa forma de medir, por ejemplo, o de pensar la educación desde ahí. Me encantaba ver cómo cuando hablabas tú con las alumnas y los alumnos que llegaban, eran personas con un rango etario bien heterogéneo. Chicos que venían saliendo de la enseñanza media, pero también personas mayores, de 30 a 40 años, algunos, o más, tuvimos algunos de 50 años, que veían aquí una instancia para poder dialogar sobre perspectivas nuevas y además tener una posibilidad de acceso a la universidad confiando en que alguien lo iba a formar para eso, que le iba a ayudar a desarrollar competencias, habilidades, para salvar un instrumento de acceso a la universidad que se llama PSU. Sí, me interesaba un montón y por eso también era el proyecto y por eso muchas de las discusiones de repente que teníamos en asamblea, donde sentía que el preu muchas veces se volvía muy instrumental y se volvía muy instrumental para la PSU, a diferencia de rescatar, que para mí era lo relevante y que es lo relevante de por qué estudié historia y por qué le ponía esa pasión también a enseñar historia, era que se sintieran sujetos históricos. Una de las primeras cosas era eso, el ver cómo quienes llegaban se encantaban con lo que ahí ocurría, podían compartir generaciones distintas, había mucho diálogo y crítica social. Entonces, la segunda cosa que me encantó fue esta apertura que tenía el preuniversitario a los temas de la sociedad. Pero no mirándolo de afuera, sino que mirándolo desde adentro. Entonces nosotros no íbamos en una lógica ni asistencialista ni caritativa, ¿no? Es una lógica de sumarnos a un proyecto de transformación social. El decir que sean sujetos históricos es que se den cuenta de que son capaces de transformar la sociedad. Y transformar la sociedad significa leer lo que está pasando cotidianamente, no necesariamente militar en un partido político, pero sí comprender de que todo es político también. Otra cosa muy valiosa que yo encontraba era el compromiso del profesorado, de las profesoras y profes que llegaban, que éramos todos estudiantes. Un compromiso muy fuerte por lo que se podía aportar para generar un cambio en las chiquillas y los chiquillos que llegaban, pero también a mediano y largo plazo en el país, en la forma de construir una sociedad distinta. Y la forma de entender la educación, también había mucho debate sobre eso. El cambio y la posibilidad de yo pensarme como un sujeto que puede transformar cambia también la forma en que yo me relaciono con el mundo, en que leo la sociedad y en que me relaciono con otros. Y para mí al menos eso fue lo que me interesaba de ir a hacer clases, no el puntaje, sino como que leyeran y que entendieran que eran todas las personas que estaban ahí podían transformar y podían cambiar el mundo.
Era un espacio para la transformación social, con una mirada política clara en cuanto a darle visibilidad y darle derechos, en el fondo darle un espacio para que se dialogue y se avance en derechos para quienes eternamente y por muchos siglos en este país han sido invisibilizados. Entonces, esa perspectiva de lucha social desde lo popular para una sociedad de derechos humanos era fundamental. Y justamente era todo lo contrario de lo que, para donde iba girando la política del país, la política de la transición. José Carrasco Tapia tiene un espíritu muy especial que se mantiene y que, bueno, que está basado en esto mismo del voluntariado, que es lo fuerte, que es lo que le da su característica principal, que es lo que permite que los profesores sean voluntarios y que sea por una vocación de servicio, por creer en una educación pública, gratuita, se comprometen a este proyecto que es tan noble y que también es noble porque va dirigido a estudiantes que no tienen las condiciones también económicas para poder pagar un preuniversitario. Este preuniversitario es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque acá nosotros somos la misma clase. Nos cuidamos entre la misma clase, formamos una comunidad de la misma clase. Lamentablemente que tenemos que protegernos. Y qué mejor haciéndolo con información, con el conocimiento, generando rebeldía, una semilla que después cambie esto, para que, o por lo menos, mantengamos la libertad. Y eso, por lo menos, a mí, al menos, es lo que me mueve. En realidad, era de las pocas instancias a las que se podía acceder sin tener que pasar por el lucro y por pagar por algo que además es un derecho, ¿no? Entonces, como nosotros estábamos en la lógica más de los derechos sociales, que son derechos humanos a la base, que existiera un espacio donde no se le cobrara a la gente y en realidad se le cobraba una cuota mínima para mantener una secretaria, eso es lo que durante los 7 años que yo estuve. El legado de José Carrasco Tapia, de Pepe Tapia, para los comunicadores, para los periodistas en Chile es muy relevante. Uno, siendo ya periodista, se da cuenta del aporte que él realizó en vida. A mí a Pepone me unió una relación de profunda fraternidad. Él me trataba, me consideraba su hermana y yo no solamente su camarada y su amiga, sino que su hermana. Él había perdido cuando tenía 11 años una hermana y él la reemplazó conmigo. Y yo, para mí, él era un hermano con el que podía compartir una cantidad impresionante de cosas. José Carrasco Tapia se vive día a día en el preuniversitario porque era un periodista, fue un luchador, porque era alguien que creía en un país más justo y creo que el preuniversitario contribuye mucho en eso. La tremenda combatividad que él tenía cuando salía a las calles, a las marchas, a los desfiles, ¿no? Él se la peleaba con los carabineros, defendía a las mujeres, ordenaba las cosas, fue un gran organizador. Y él tenía esa dualidad, era dulce, era amoroso, él era querido por los de derecha, por los de izquierda, era un hombre tan cabal, digamos, y humanamente hablando, era un ser bastante superior. Entonces, por lo tanto, era querido y reconocido por todos. Pero, sin embargo, en la calle, él adquiría, digamos, una combatividad que prácticamente sacaba como toda su fuerza interior en defensa, digamos, de que la marcha llegara hasta el final sin incidente y reclamando los derechos que reclamaban. El PREU JCT lleva vigente 30 años porque, como dije, es un proyecto que va mucho más allá de lo que se ve por encima. Tiene una profundidad, tiene un objetivo claro. Que a pesar de que pasen generaciones de profesores, que algunos vayan, que algunos vuelvan, que algunos estén un año y después no se hayan encontrado, algunos que lleven, no sé, 20 años en el PREU, yo creo que hay una línea que se mantiene, que es esa motivación por transformar lo que tiene que ser transformado. Y en ese punto, el PREU se sitúa en el ámbito de la educación. Y el PREU toma la bandera de lucha desde hace 30 años y dice, bueno, nosotros tenemos que cambiar la educación. ¿Cómo la vamos a cambiar?
Y ahí se empiezan a generar, cuando el PREU nació, empezó a generar clases de reforzamiento, después cambió a preparación para la prueba de aptitud académica y ahora estamos con la PSU. Pero siempre hay algo mucho más profundo, que es el cómo nosotros impactamos de buena manera en los estudiantes y las estudiantes que llegan al preuniversitario por a veces motivo. Yo creo que lleva 30 años por el espíritu que hay detrás. Porque tú no lo tomas como una obligación para empezar, estar ahí es un compromiso que se fortalece día a día. Porque ahora que tú me haces esa pregunta, yo rememoro el sentimiento que a mí me inundaba cuando iba al PREU. Tú te energizabas yendo allá, podías tener un día muy cansador, pero estando ahí conversando con las chiquillas y los chiquillos, con tus colegas, armando, rearmando el mundo, volviendo a crear el mundo. Es algo que te vitalizaba, porque más te vitalizaba de sentidos. Entonces no te resultaba cansador levantarte temprano para llegar a las 8:30 o 9 los días sábados y estar hasta la 1 o 2 de la tarde. Tú salías con una cantidad de energía porque sabías que lo que ahí estaba ocurriendo era algo importante. Yo creo que el preuniversitario José Carrasco Tapia sigue vivo principalmente por el compromiso que tiene, que viene especialmente de los voluntariados, que son los profesores que permiten darle vida al preuniversitario. Sabemos que este es un gran compromiso porque los profesores entregan su tiempo, hay un compromiso real que dura todo el año con un curso para que estos estudiantes se puedan ir preparando. Y el preuniversitario también sabemos que no solo eso, se generan muchas conversaciones, se reflexiona, se debate en las mismas clases y en otras instancias y los estudiantes también valoran mucho eso, o sea, los estudiantes se dan cuenta que los profesores van por este compromiso y ellos se comprometen también. Entonces creo que esta reciprocidad es lo que ha permitido que el preuniversitario siga tan vivo. Había conciencia en todos los que estamos ahí de que estaba ocurriendo algo grande en el PREU José Carrasco, porque se está haciendo memoria de alguien que había luchado por la dignidad humana y por los derechos humanos y que había sido víctima de la dictadura, pero se está luchando sobre todo por la justicia social, por tener una sociedad donde la dignidad de las personas estuviera en primer lugar, entendiendo que detrás de eso hay vidas concretas que están teniendo negados sus derechos fundamentales. Uno de ellos es la educación. José Carrasco Tapia reúne todas las condiciones que debiera tener en cualquier época de la vida un periodista. Era un luchador de la libertad de prensa, era un hombre incorruptible, era un hombre que tenía un compromiso total, sin ambaje, no tenía cartas guardadas debajo de la manga. Su compromiso con su pueblo era completo, era total, lo que significaba, digamos, horas de trabajo, no dormir, no tener a veces dinero ni siquiera para un cigarrillo. Es decir, y además ser humanamente una persona tan completa, tan cálida, tan íntima. O sea, José Carrasco Tapia pertenece no solamente a una pleyad de periodistas que ya no existen, sino que un ser humano de muy alta calidad. Lo que hace que el PREU se mantenga es que cada año los 400 estudiantes que entran y los que se mantienen a lo largo del año no son los mismos que cuando entraron. Hay un crecimiento, hay una diferencia. Los estudiantes se acuerdan de lo que vivieron en el PREU, quieren al PREU, se acuerdan por siempre de las experiencias que vivieron, de sus profesores, de sus compañeros. Yo hasta el día de hoy tengo compañeros, amigos de la vida que me encontré en el PREU y eso es una cosa que agradezco. Y eso no se genera en ningún otro lado. Entonces yo creo que una de las grandes razones es que se evidencia ese proyecto político en muchas cosas cotidianas y eso es algo súper difícil de lograr. Que este unitario ha estado 30 años, hasta el día de hoy. Y el día que este unitario desaparezca, va a ser porque ya no va a ser necesario que exista un nivelador, porque la educación pública es mi esperanza, no sé si va a estar vivo, ya haya tenido la corrección que necesita. Que se levantara el preuniversitario como un espacio de educación inclusiva, abierta, dialogante, transformadora, donde siempre la calidad está en primer lugar, porque nosotros no íbamos, el objetivo siempre era hacer la mejor clase posible. Nadie iba ahí como a dar su menor esfuerzo, todo lo contrario.
En general, los proyectos políticos que se ven o las organizaciones políticas son eso, se quedan ahí. Pero lo que hace el PREU es ir mucho más allá hacia lo personal, hacia lo emotivo, hacia el crecimiento de la persona. Y yo creo que esa es la base de por qué nos hemos mantenido. O sea, el PREU se va a seguir manteniendo hasta que no sea necesario, hasta que ya no sea necesario un preuniversitario. Y mientras se mantenga, va a seguir teniendo, yo tengo la fe, tengo la confianza de que se va a seguir manteniendo la misma idea de cambio, de transformación. Porque el día en que quizá el PREU no mantenga esa idea de transformación, va a llegar alguien de los antiguos quizás, de los viejos estandartes, a decir, oye no, el PREU tiene que seguir esa misma línea. De alguna u otra manera va a volver. Así que yo creo que eso es lo que ha logrado que se mantenga.